Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo, nos vas a dar tu amor. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos llama y nos reúne para celebrar la Santa Misa. Él viene a partirnos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y venimos también nosotros, como hemos cantado, con el corazón pues llenos de gozo,
porque sabemos que el Señor pasará esta noche por nuestra vida y pasará hablándonos, pero pasará también recogiendo esas intenciones que cada uno de nosotros ha ido poniendo a lo largo de la jornada y que el Señor sin duda acoge. Desde esos hermanos nuestros que están pidiendo ustedes para que el Señor los tenga en su gloria. Tenemos el caso de un hermano que ha fallecido hoy, otro hermano que falleció hace 40 años, otros que nacieron un día como hoy y ya no están entre nosotros, en una variedad de situaciones. Y también la salud. Tenemos pedidos concretos por 2 hermanos que están en unidad de cuidados intensivos luchando contra este coronavirus. También peticiones por tantas familias, por la conversión de parientes, amigos, por sacerdotes también. Hay una persona que ha pedido ahí por varios sacerdotes que se ve que están vinculados a su parroquia o han estado vinculados a su comunidad. Pues bien, el Señor, todas esas intenciones y también las que traemos cada uno en nuestro corazón, las acoge, nos reúne porque nos ama y escucha sin duda nuestras oraciones. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, entonces nos ponemos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados, nuestra pobreza, pero sabiendo también que esos pecados han sido perdonados en Cristo crucificado y resucitado. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que inspirados por ti consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente donde se había escondido Elías, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías. Anda, vete a Sarepta de Fenicia a vivir allí, y yo mandaré a una viuda que te dé comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios, que no tengo ni pan y me queda un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: no temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y trámelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará,
hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría, que si abundara en trigo y en vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean ustedes buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti. Por la lectura de este Santo Evangelio, que han borrado nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, en la misa de ayer comenzamos a escuchar el Sermón de la Montaña, que nos acompañará a lo largo de estos días. Es el capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Y para poder comprender mejor, es bueno ponerlo en contexto. Estamos en la versión de Mateo, comenzando la vida pública de Jesús. Y dice Mateo, al comenzar su capítulo 5, que Jesús subió a la montaña y se sentó, lo habían seguido sus discípulos, se sentó y se puso a enseñar. Mateo, como hemos dicho en otras ocasiones, y esto es también importante saberlo para, repito, comprender mejor lo que el Señor nos quiere transmitir, lo que nos quiere decir la palabra de Dios, Mateo escribe su evangelio para judíos, así como el evangelio de Marcos nos transmite las catequesis dadas por San Pedro fundamentalmente a los paganos en Roma. Mateo, en cambio, nos transmite las catequesis que se daba a los mismos judíos. Y esto, entonces, los judíos conocían muy bien cada una de estas palabras que va diciendo Mateo, cada uno de estos signos que va destacando Mateo, son signos que los judíos comprenden muy bien y que para poder comprenderlos nosotros hace falta entonces que hagamos un poquito de referencia a esto. Fíjense, el Sermón de la Montaña es la plenitud de la ley. Dirá el mismo Jesús, lo escucharemos dentro de unos días, que Él no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud, a darle cumplimiento. ¿A qué ley se refiere Jesús? A esa ley que Dios da a su pueblo, y lo da, curiosamente también, pero no de modo no coincidentemente, la da también en un monte, en el Sinaí, como nosotros sabemos. Este signo entonces de Jesús de subir a una montaña está haciendo referencia a que Jesús es el mismo Dios. Ese Dios que habló en el monte del Sinaí, hoy día nos habla a nosotros a través del tiempo, nos habla a nosotros desde este otro monte, el monte del lago de Galilea. Pero a diferencia de esa manifestación de Dios en el Sinaí, que es una manifestación entre rayos, truenos, nubes oscuras, etcétera, que causó, como nosotros sabemos, pavor en el pueblo hasta el punto de decirle a Moisés: no, nosotros no queremos hablar con este Dios, habla tú en lugar nuestro, tú represéntanos, ¿no? A cambio, repito, de esa manifestación de Dios, de todo ese poder de Dios, capaz de mover de esa manera los elementos de la creación,
Hoy día nos encontramos con este Jesús, que es Dios, pero que ya no se manifiesta de esa manera. Ya no se manifiesta en un monte, el del Sinaí, un monte rocoso, un monte alto, en medio de toda esta sequedad del desierto, sino que se manifiesta en una colina al borde del lago de Galilea. Es decir, una colina, un monte verde, lleno de vegetación, y ya no se manifiesta con todos esos signos que acabo de mencionar, sino que se manifiesta cercano, se sienta en medio de sus discípulos y se pone a enseñar. Es entonces el primer signo de la novedad, valga la redundancia, de la nueva alianza. Y así como Dios sella con el pueblo de Israel esa antigua alianza en este contexto que acabo de decir, Jesús viene ya a anticipar lo que será el contenido de la nueva alianza, y lo anticipa a través de su palabra, a través de la predicación. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer en nosotros? En la antigua alianza, en el monte de Sinaí, Dios le da el decálogo a su pueblo y le dice: haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. En el sermón de la montaña, fundamentalmente lo que Jesús, que es Dios, nos revela es la obra que Él quiere realizar en nosotros, la obra para la que Él ha venido al mundo. Y por eso decíamos el día viernes pasado, que tuvimos nuestro último encuentro a mediodía, decíamos que el sermón de la montaña es la radiografía del cristiano, la radiografía del cristiano, es decir, la obra que Dios quiere realizar en nosotros. Y esa obra no es otra que reproducir en nosotros la imagen de Cristo, la imagen del mismo Jesús. Ayer escuchábamos en la misa las bienaventuranzas, que es como comienza el sermón de la montaña. Y íbamos escuchando esto: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados serán cuando los persigan. Palabras que Jesús, repito, iba diciendo a sus discípulos y que también nos dice a nosotros. Pero si nosotros nos vamos dando cuenta, lo primero es que estas palabras nos hacen presente el ser de Jesucristo. Él es el manso y humilde de corazón, como lo diré en otro momento. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es el que tiene hambre y sed de justicia, como le dirá en la cruz: tengo sed, hambre y sed de justicia, de que la santidad de Dios se realice en nosotros. Él es el que constantemente perseguido, no solamente fue perseguido mientras estuvo entre nosotros en este mundo, sino que es constantemente perseguido cuando se persigue a su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, dice Jesús. Entonces decíamos, es pues la radiografía, es el ser. El sermón de la montaña es Jesucristo. Y es el ser de aquellos que Él ha venido a llamar para introducir en su reino, que somos nosotros los cristianos. Ciertamente, escuchando las bienaventuranzas, nos sentimos como esta viuda de la primera lectura, ¿no? Porque es cierto que muchas veces tenemos hambre y sed de justicia, pero no esa justicia divina que es misericordia, no esa justicia la que tiene sed Jesús, que es dar su vida por nosotros. Nosotros más bien tenemos hambre y sed de justicia humana, el que la hace la paga. Me trataste mal, pues ya yo también te voy a tratar mal, etc. Tantas veces lo que brota en nuestro corazón no es esa mansedumbre, sino cuando las cosas no van como nosotros queremos, pues ya nos rebelamos, ya nos enfadamos, ya murmuramos, etcétera, etcétera. Tantas veces no somos nosotros los perseguidos, sino tantas veces somos los que perseguimos. Perseguimos a otros por distintas razones. Así pues nos sentimos como esta pobre mujer, esta viuda de Sarepta que hemos escuchado en la primera lectura, que viene Elías y Elías le dice, dame algo de beber. Muy bien, le dice,
muy bien, un poquito de agua te puedo dar. Ahora dame también un trozo de pan. Y esta pobre viuda pues dice, es que no tengo, es que no tengo. Solamente tengo un poquitito de harina, voy a hacer un pancito chiquito, y comeremos mi hijo y yo y moriremos, porque acuérdense que en esa época había una sequía enorme, o sea, esta viuda no tenía más que comer. Y tantas veces, repito, también entre el sermón de la montaña y concretamente entre las bienaventuranzas nos sentimos así, totalmente incapaces, no tenemos. Buscamos dentro de nosotros y no encontramos ese sermón de la montaña. Pero sin embargo, cuando nos fiamos de Dios, como esta viuda se fía del profeta Elías, y el profeta Elías hemos escuchado que le dice, no tengas miedo, que es la misma palabra que Jesús le dice a los apóstoles cuando aparece resucitado, no temas, no temáis, soy yo. Y Elías le dice esto a la viuda, no temas, haz lo que yo te he dicho, prepárame esa pequeña torta y tráemela, que para ti y para tu hijo la harás después, porque Dios dice que tu harina no se acabará. Y efectivamente, sigue relatando el autor del libro de los Reyes, que esta viuda se fía del profeta, y le hace su tortita, y luego se hizo para él, para su hijo, y mientras duró toda la sequía, que fue una sequía de años, la harina nunca se le terminó. Y es efectivamente lo mismo que experimentamos nosotros. Es esa experiencia que tienen también esos discípulos o esa muchedumbre que seguía a Jesús y la experiencia de los apóstoles. Cuando está toda esa muchedumbre, conocemos el episodio, y Jesús le dice a los apóstoles, denles de comer, y los apóstoles dicen, pero si no tenemos nada, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, imposible para saciar una muchedumbre, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero cuando se fían los apóstoles y Jesús le dice, venga, vayan, hagan lo que yo les digo. Y los apóstoles se fían y sin duda saciaron una muchedumbre. Y es así, les decía, que es la misma experiencia de la iglesia. La misma experiencia de la iglesia de todos los siglos. La misma experiencia de nosotros, los que Dios nos llama a ser cristianos. Cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos esta misión a la que Dios nos llama, porque ya hemos dicho varias veces que el Señor nos ha llamado en función de una misión y nos encontramos como estos apóstoles, cómo vamos a ser la luz del mundo, cómo vamos a ser la sal de la tierra, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, pero cuando nos fiamos de Dios, como esta viuda, cuando nos fiamos de Jesucristo, como los apóstoles, nos damos cuenta que la obra no es nuestra. Y esto es la belleza del cristianismo. Esa es la belleza que realmente conmueve el corazón. Conmueve el corazón y brota de nuestro corazón. Ahí sí empieza a hacerse en nosotros un corazón manso. Empezamos a ser pobres de espíritu. Cuando comenzamos a experimentar, a ver lo que Dios es capaz de hacer en medio y a través de nuestra propia fragilidad humana, de nuestra incoherencia entre el deseo del bien y la capacidad de hacerlo. Cuando vemos que Dios actúa a través nuestro y nos damos cuenta que es Él, entonces ahí se empieza a realizar en nosotros gratuitamente el sermón de la montaña. Se empieza a realizar gratuitamente en nosotros las bienaventuranzas, porque empieza poquito a poquito Dios a través de la historia, a través de nuestra experiencia del amor misericordioso de Dios con nosotros. Entonces solamente a través de esa experiencia es que nuestro corazón poquito a poquito comienza a cambiar. Y nos empezamos a reconocernos pobres, a acoger nuestra pobreza. No solamente eso, sino, como dice San Pablo, a gloriarnos de nuestra debilidad. Porque cuando experimentamos, cuando somos conscientes que somos débiles, que somos pobres, que no podemos, entonces experimentamos la fuerza de Dios. Como Dios es tan fuerte, tan potente, y esa potencia es una potencia misericordiosa que actúa a través de nuestra debilidad.
Y de esa manera va haciendo de nosotros, los cristianos, la iglesia, esa luz del mundo, esa sal de la tierra. Decíamos que Mateo, el Evangelio de Mateo, está dirigido a los judíos, y por eso es importante entrar un poquitín en la mentalidad de ellos, para poder entender, decíamos, esta palabra de Jesús, ¿no? Para los judíos, claro, la sal, para nosotros, pues sí, la sal, ya sabemos lo que es la sal, es un condimento que usamos para las comidas, pero en las Sagradas Escrituras, la sal es una palabra que tiene profundas raíces bíblicas, y hay que conocer esas raíces bíblicas para entender lo que Jesús nos dice que somos nosotros, porque esta palabra de Jesús se refiere a ti y a mí, se refiere a la iglesia, Y fíjense, ya en el libro de la sabiduría, el autor del libro de la sabiduría dice esto, dice que 4 cosas son necesarias para vivir, 4 cosas que haya vida, 4 cosas: el fuego, el agua, el hierro y la sal. Curiosamente, no dice el aire, la sal. Es la sal, entonces, en la concepción del pueblo de Israel, es un elemento fundamental para vivir. ¿Y saben por qué? Porque la sal, tal vez algunos de ustedes lo sepan, ¿no es cierto?, tiene una virtud, digamos así, una virtud, que es la capacidad de retener el agua. La capacidad de retener el agua. Por eso en el desierto, y acuérdense que Israel es un pueblo que ha caminado durante 40 años por el desierto, y es un pueblo que todavía se mueve mucho a través del desierto, y la sal entonces tiene esta capacidad de retener el agua. Pero además, y tal vez incluso más importante que esto, fíjense, pero bueno, tenemos ya un elemento ahí, que la sal es fundamental en la concepción del pueblo de Israel. La sal es fundamental para la vida. No se puede vivir sin sal. Pero además, la sal hace referencia a esa alianza que Dios ha hecho con su pueblo. En el libro de los Números, entre otros, se le llama la alianza del Sinaí, la alianza de la sal, o la sal de la alianza que Yahvé hizo con el pueblo de Israel. Y esa sal hace referencia ¿a qué? Esa sal hace referencia a la, se me va la palabra, a la fidelidad de Dios con su pueblo, a una alianza que por parte de Dios, una alianza que Dios ha hecho con su pueblo, una alianza que Dios jamás quebrará. O sea, la sal, que es un elemento fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque esa sal hace referencia a la fidelidad de Dios. Y el pueblo de Israel, que son los que están escuchando a Jesús en ese momento, saben que ellos no podrían subsistir si no fuera por la fidelidad de Dios. Es Dios al que ha sacado a su pueblo de tantísimos problemas, de tantísimas idolatrías. Ciertamente muchas veces los ha corregido con dureza, pero al final siempre ha tenido misericordia de ellos y ha impedido que ese pueblo quede del todo devastados. Dios siempre ha regenerado, rehecho al pueblo de Israel. Y de suyo era también toda esa esperanza del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, la llegada del Mesías que vendría a reconstruir su pueblo. Esta esperanza se fundaba en la fidelidad de Dios a la alianza en el Sinaí. Pero al mismo tiempo, y ya nos vamos acercando entonces, ahora van a ver a dónde estamos yendo, al mismo tiempo, fíjense ustedes, esta sal entonces, que es el signo de la alianza, por eso debía marcar todos los sacrificios que se hacían en el templo. Está dicho en el libro del Levítico y en otras partes, que toda la oblación que se debía ofrecer a Dios, se debía ofrecer con sal. Todas las víctimas que eran ofrecidas en sacrificio, en holocausto, etcétera, en el templo, eran todas primero rociadas con sal. La sal entonces hacía referencia también a esa respuesta del pueblo de Israel, a la alianza que Dios había pactado con ellos, una respuesta que implicaba el sufrimiento, el permanecer fieles ante el sufrimiento, la sal del sufrimiento. Y entonces
Esto es lo que Jesús le está diciendo ahora a sus discípulos. Esto es lo que Jesús nos está diciendo ahora a nosotros. Nosotros hemos sido elegidos por Dios, la iglesia, la comunidad de discípulos, le llama San Juan, hemos sido elegidos por Dios para esto, para hacer sal de esta tierra. Esta pobre tierra, fíjense ustedes, cuando habla de tierra, está hablando del mundo, de los paganos, los que no conocen a Dios. Esta pobre tierra que es suyo, esta gente cuya vida no tiene sabor, que le falta el elemento fundamental, uno de los 4 elementos fundamentales para vivir. Pueden tener fuego, pueden tener agua, pueden tener, ¿cómo se llama? Pueden tener el hierro, pueden tener fuego, pero le falta la sal. Por eso el mundo, pobrecillo, es un mundo desabrido. Es un mundo desabrido, un mundo que no tiene sabor. Y el mundo vive como loquitos, buscando sabor a la vida, darle un poquito de sabor. Porque una vida dedicada a trabajar, una vida dedicada a explotar al otro, una vida dedicada a ofrecerse todo en función de sí mismo, es una vida sin sabor. Al final, ¿qué es lo que hace el hombre posmoderno? Porque esta palabra es para nosotros hoy día. Y si nos damos cuenta, vemos en torno a nosotros, queridos hermanos y hermanas, qué pena nos da, se nos parte el corazón de ver a un mundo que no tiene sal, un mundo que no tiene sabor, un mundo que no tiene capacidad de sufrimiento. Pero sin embargo, ese mundo es el mundo que Dios ama. Ese es el mundo que Dios ama. A esas personas Dios las ama como nos ama a nosotros. Y decíamos también hace unos días, en uno de estos encuentros de mediodía, que Dios ha fundado a la iglesia con una doble finalidad, ¿no es cierto? El culto a Dios, pero al mismo tiempo la salvación de los hombres. Y es este culto a Dios que hace posible que nosotros seamos felices. Es decir, el hombre es feliz en la medida en que orienta su vida a Dios. Y les decía en torno a esto que por eso los cristianos tenemos una cosa clara, que nuestra vida es una liturgia completa, es una liturgia toda nuestra vida, no solamente cuando estamos en el templo, toda nuestra vida es una liturgia de alabanza al Señor. ¿Y qué es lo que hace el cristiano? El cristiano se ofrece a sí mismo a Dios las 24 horas del día, desde que nos levantamos. Es una vida totalmente orientada, totalmente ofrecida a Dios, pero no lo ofrecemos solos. No lo ofrecemos solos, lo ofrecemos a Dios también toda la creación. Toda la creación. Y así como en el templo de Jerusalén, esas ofertas a Dios, esos ofrecimientos a Dios tenían que estar rociados de sal. Nosotros somos eso, los cristianos somos la sal que rocía a toda la creación, que cada día a través de la liturgia de nuestra vida ofrecemos a Dios. Pero para que ese, digamos así, entre comillas, sacrificio, para que esa oferta a Dios sea una oferta válida, tiene que ir con nuestra sal, con la sal que es nuestra propia vida, con esa donación permanente, aunque esa donación implique para nosotros cierto sufrimiento, como la sal, que es un poco salada, ¿no es cierto?, aunque implica para nosotros cierto, es lo que hace justamente nuestro culto, como dice San Pablo, agradable a Dios. Nosotros entonces, queridos hermanos y hermanas, ustedes y yo, hemos sido elegidos por Dios para esto. Fíjense ustedes, qué cosa tan bella, es una misión, qué honor tan grande que nos cabe a nosotros. Claro, cuando uno, pobrecillo, tiene otra mentalidad, no tiene la mentalidad de Dios, sino la mentalidad del mundo, esto le parece una tontería, pues, ¿no? Y ciertamente piensa que es un masoquismo, pero eso es absurdo, absurdo ofrecerte a Dios, ser tú la sal de la tierra, ser tú la sal, es absurdo, monseñor, si yo lo que quiero es pasarla bien, lo que quiero es no sufrir, a mí no me gusta la sal, yo azúcar, azúcar nada más, azúcar, ¿no? Es claro, si uno, pobrecillo, todavía no ha sido tocado por la gracia de Dios, este lenguaje naturalmente no lo entiende, no es absurdo, lo rechaza, por eso nos persigue, el mundo nos persigue por eso. O sea, para el mundo
Por eso el mundo nos dice que somos unos retrógrados, que nuestra vida es un absurdo, que el celibato no tiene sentido, que todo es una mentira, que algún engaño tiene que haber detrás de todo esto, etcétera, etcétera, que la religión es el opio del pueblo. Claro, porque no entiende. Pero les decía, en la medida cuando nos fiamos de Dios como esta viuda de Sarepta, y apoyaditos en Él, y vamos pidiéndole al Señor, Señor, que yo sea sal. Yo no quiero perder este sabor, porque si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? No servirá para nada, dirá uno de estos paralelos, sino para ser tirada afuera, pisada para que la pisen los hombres, ¿no? Ser tirada por fuera. Y yo no quiero que me pase esto, ¿no? Y cuando uno humildemente lo pide, ahí viene la pobreza de espíritu, el Sermón de la Montaña está todo ligado, está unido, y entonces uno comienza poquito a poquito a experimentar esto que dice San Ireneo, que así como la gloria de Dios es el hombre con vida, la gloria del hombre consiste en servir a Dios. Y cuando comenzamos a experimentar esto, la belleza de poder vivir donándonos a los otros, siendo sal para el mundo, dando sabor a la gente que sufre y su vida no tiene sentido, y una palabra tuya le puede dar sentido a la vida de un enfermo, a una amiga tuya que su marido tal vez la ha dejado, sabe Dios qué cosa, y una palabra tuya de esperanza, de consuelo, le puede dar sabor a ese momento que para ella no tiene sentido, no tiene sabor, es insípido. Creo que me entienden, ¿no? O sea, cómo la presencia de un cristiano es lo que hace posible que el mundo encuentre un poquito de sabor a tantas vicisitudes. Y cuando uno, fiado de Dios, en medio de su pobreza, empieza a hacer esto, entonces empieza a experimentar este gozo que dice Jesús, aquel que quiera ganar su vida, que quiera vivir todo en función suya, ser el centro del mundo y no sufrir, ser azúcar y no sal, al final termina perdiendo su vida, termina siendo echado fuera y termina siendo pisoteado. En el mundo se pisotea. En cambio, aquel que pierde su vida por mí, por el Evangelio, aquel que negándose a sí mismo va a visitar a un enfermo, va a visitar a un preso, aquel que negándose a sí mismo no usa la justicia humana, sino que usa de misericordia, no se venga, no responde al mal por mal, etcétera, etcétera. Escucharemos esto en los días siguientes en el Sermón de la Montaña. Aquel que pierda su vida por mí, por el Evangelio, aquel como esta vida de Sarepta se fíe de mí, ese encontrará su vida. Entonces empieza a brotar en nosotros esta vida, empieza a brotar en nosotros esta luz, y de esa manera también nosotros podemos iluminar a los demás, que es lo segundo que nos dice el Señor. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, así brille sus buenas obras a través de vuestras buenas obras, que el mundo viendo sus buenas obras den gloria, den culto a vuestro Padre que está en el cielo. Es justamente a través de las buenas obras, como este mundo que vive en las tinieblas, el Señor lo ilumina. ¿Cómo nos ha iluminado a nosotros? El Señor, así estamos nosotros llamados a iluminar a los demás. Y yo no sé, cada uno sería interesante que se pregunte, ¿cómo te ha iluminado a ti Dios? ¿Cómo te ha iluminado? ¿Tú tienes luz en tu vida? La lámpara del cuerpo del hombre son los ojos. Y si los ojos están oscuros, ¿cuánta oscuridad hay dentro? Dice el Señor. En cambio, nosotros, cuando hemos sido bautizados, eso lo hemos dicho también algún día al mediodía, hemos recibido una luz, una velita que le ha dado el sacerdote a nuestros papás y a nuestros padrinos. Recibe, y nos lo ha dicho a nosotros. Éramos chiquitos, nos hablaba a nosotros no nos enteramos. Yo tenía 2 días de nacido cuando me bautizaron. Pero ¿qué nos dijo el sacerdote? Recibe la luz de Cristo. Que esta luz vaya creciendo en ti con la ayuda de tus padres y tus padrinos. Esa luz que recibimos en el bautismo y que tanta gente ha recibido y la tienen prácticamente apagada, ¿cómo se ilumina en nosotros? ¿Cómo se ilumina en nosotros? ¿Quién es esa luz? Ya lo anuncia
Zacarías, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, la luz que nace de lo alto, esa luz que es Jesucristo, esa luz que es la palabra, dice el salmista, lámpara, luz, luz para mis pasos, luz para mis pasos. Esa luz se comienza a encender en nosotros. Fíjense qué cosa tan bella. El sermón de la montaña, que repito, seguiremos escuchando los próximos días, es esa luz que el Señor nos da a nosotros para a través nuestro, realizando esa obra en nosotros, radiografía al cristiano, realizando en ti el sermón de la montaña, haciéndote manso y humilde de corazón, haciéndote pobre de espíritu, haciéndote constructor de paz y no siendo un pleitista siempre creando pleitos, chismeando, sino como dice el Papa Francisco, construyendo puentes y no muros. En fin, de esa manera, fíjense, el Señor va a través de nuestras obras, de nuestra vida, va iluminando al mundo que está en tinieblas, que no entiende, dice que vive en tinieblas y en sombras de muerte, ese mundo que está en la oscuridad del pecado, en la oscuridad del pecado, y que caminan a tientas sin saber bien a dónde van, tropezándose constantemente contra todo y contra todos en una frustración permanente. Dios va realizando su obra en nosotros, en la medida en que nosotros, como esta viuda de Sarepta, es imagen de la iglesia, esta viuda, nos vamos fiando del Señor. Y de esa manera, esa luz que se enciende en nuestros corazones, que es el amor de Jesucristo, el amor de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado, esa luz, poquito a poquito, va creciendo tanto que nos traspasa, no solamente nos ilumina a nosotros, sino que nos hace a nosotros también luz de las gentes. Y la gente viendo cómo vives tu matrimonio, así es. Viendo cómo te abres al cuarto, quinto hijo, así es. Viendo cómo educas a tus hijos en la verdad, así es. Viendo cómo tú, joven, vas a la iglesia y tus compañeros no van, y viéndote a ti, cómo vas y vienes contento, etcétera, etcétera. Es decir, es la gente viéndonos. Entonces, poquito a poquito, esa oscuridad que tienen en el corazón se comienza a iluminar. Una chispita empieza a brotar en ese corazón. Es que hay algo más que pasar por este mundo divirtiéndose. Es que hay algo más que dedicar toda la vida a huir del sufrimiento. Es que hay algo más, hay algo que hace esta vida no solamente llevadera, sino una gracia de Dios, una vida estupenda, como yo veo que la tiene mi vecino, como yo veo que la tiene este matrimonio, y que yo no la tengo. Entonces empieza esa luz, poquito a poquito, y ese mismo Dios que ha hecho brillar la luz, que ese Dios, dice San Pablo, ese Dios que de las tinieblas hizo la luz en el Génesis, es el mismo Dios que hace brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de su gloria. Es el Señor, a través de su palabra, a través del sermón de la montaña que vendrá estos días, a iluminar, a encender esa luz en nuestros corazones, para que desde nuestros corazones se pueda irradiar hacia los demás el conocimiento de la gloria de Dios que está manifestada en Cristo muerto y resucitado. Que el Señor nos conceda, como esos discípulos, estar estos días sentaditos en esta montaña de Galilea, ante el bellísimo lago, estar ahí sentaditos estos días escuchando al Señor. Y que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, sino que nos lleve a la oración. Señor, gracias por haberme elegido para formar parte de tu iglesia. Ahora te pido, concédeme esta gracia, de que esta luz brille en mi corazón para poder desempeñar esa misión para la cual me has creado. Y esta alianza, decíamos entonces, nueva, que Jesús sella, y que está concentrada en este sermón de la montaña y en estas bienaventuranzas, porque el sermón de la montaña lo que hace es desarrollar las bienaventuranzas, esta alianza nueva, que ya no es el decálogo, sino la plenitud del decálogo, la plenitud, la explicitación y la plenitud del decálogo, esa nueva alianza que está hoy día sellada en este sacrificio del altar. Jesús, que se sacrifica por nosotros.
cargando con nuestros pecados y dándonos a cambio su Espíritu Santo, para que podamos amar como Él nos amó. Esta es la luz que el mundo necesita, y para poder brillar así hace falta dejarnos también nosotros amar gratuitamente por el Señor. Dél es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios y llenos de gozo por su amor y por la elección que hace sobre nosotros, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que Dios le dé sabiduría para guiar a la Iglesia conforme a su santa voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que con la asistencia del Espíritu Santo favorezcan a los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren en cuerpo y alma en este tiempo de pandemia, para que sean consolados por la cruz de Cristo y ofrezcan sus sufrimientos por la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los aquí presentes, para que en este nuevo tiempo Dios haga crecer en nosotros la vida divina y nos haga cada vez más humildes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo, que se hizo pequeño para salvar al género humano, escucha nuestras oraciones, aquellas que estemos formulado y aquellas que brotan ahora de nuestro corazón, y concédenos acogernos a tu fidelidad para ser también en este mundo sal y luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Estas ofrendas de vino y de pan que hoy presentamos, Señor, serán tu cuerpo y tu sangre después, y tu sacrificio de amor. Es la promesa que hiciste al partir, con ustedes siempre estaré. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres
honres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de Él, reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, tanto que siempre estás con ellos en el camino de la vida, especialmente cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que por su pasión y muerte en cruz lo condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él vuelva y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu Santo, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos, Padre Omnipotente, con tu Espíritu, por la participación en estos santos misterios, ya que nos configuremos cada vez más a imagen de tu Hijo, consolidándonos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Haz que todos los miembros de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos caminando hacia tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final.
Oremos. Que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo y santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.